¿Pudiste corregir los exámenes? Ah, no, todavía no corregí. Pero Bueno. sí o sí, esta semana prometido, me pongo al día con todos. Bueno, bueno, profe, ¿y para qué fecha sería el tercer parcial? Dentro de 2 semanas tiene que ser. Sí, de acá a 2 semanas. Seguramente va a ser 16 la sería. semana del 15, 15 de 16, junio, 16. 15. Sí, 15 por ahí, es verdad, creo que es lunes. 16 sería. 16. Martes 16. Sí, Tenemos esta clase, la siguiente, y la próxima ya es el examen. ya es el examen, exactamente. Así es. A prepararse. Vamos a ver si es oral. ¡No! Sabía que iba a hacer eso. Recién me conecté de que me perdí. O sea, me conecto y la profe dice, examen oral, tipo casual. Siempre hacía la profe. Bueno, está bien. No hay Profe, problema. ¿y no querés que te damos una exposición de todos los chismes de Estados Unidos? Ese sí te manejo súper bien. Gracias a Twitter. Twitter. Meche tampoco, Meche, conociéndole a la profe nos va a decir tipo, bueno, hablen de algún problema en Estados Unidos, pero con sus leyes así, yo tipo, Obvio, más vale que sí. o sea, sí, pero profe, o sea, ponerle que de una exposición así, ¿verdad? Tipo, vas a querer que nos adentremos en la historia y profe, vámonos. La verdad que cuando es chisme pega a estudiar eso. No te das la cuenta que estás estudiando. Con Sí, razón, es estás en cierto. periodismo. Entonces lo que tienen que hacer Obvio. es tomar estas circunstancias, hablar un poquito sobre, por ejemplo, derecho a la intimidad, reputación, acá acceso a la información pública, como un chisme, Bueno, lo siento. ¿verdad? Maneras sobran. Bueno, a ver, falta Aníbal, falta Mauricio, falta Yanni, Monza. les voy a compartir. Bueno, ahí tienen a la vista la siguiente sección. Antes de pasar a iniciar esto, voy a cerrar lo que estaba comentándoles de la ley de la ley 1582, perdón, de la ley 5582. Y tener presente, por favor, siempre que ustedes pueden acceder libremente a cualquiera de las oficinas de acceso a la información pública. Eso es un derecho y es una garantía del ciudadano paraguayo a partir de la entrada en vigencia de esta ley. Esto, ya les digo, así como les mencionaba hace un rato, no es poca cosa, al contrario, es fundamental y es prioritaria para el efectivo ejercicio del derecho a la información, garantiza la libre expresión y sobre todo lo que garantiza es la participación suya en todas las cuestiones relacionadas con el Estado. ¿Por qué esto? Porque ustedes así pueden conocer datos que antes estaban ocultos de la vista de cualquier persona, ¿me entienden? Y desde la vigencia formal de esta ley es plenamente accesible para todos y cada uno de los ciudadanos paraguayos interesados. Como siempre les digo, el derecho a la información y a la comunicación lo que busca, la finalidad principal que tiene es afianzar los derechos políticos de ustedes, afianzar el derecho de la participación ciudadana en las decisiones en el Estado, ¿entienden? Entonces, eso es lo que ustedes tienen
que valorar, tienen que potenciar y tienen que sobre todo poner en práctica. Ustedes tienen la potestad de practicar. Investiguen, soliciten, pidan. El Estado les tiene que dar. Tienen 15 días hábiles para hacerlo. ¿Entienden? Entonces, hay que ejercer los derechos que con muchas penurias fuimos obteniendo. Entonces, asegurarse de garantizar el acceso a la información pública es fundamental para ustedes. Hace un rato también les contaba, ya con respecto a esto que les estoy compartiendo, que tiene que ver con la Defensoría del Pueblo. Bueno, la Defensoría del Pueblo es un organismo que forma parte vamos a decir que forma parte del Poder Ejecutivo desde hasta un determinado punto de vista. Son otros organismos que conforman el Estado. Tiene una composición muy especial porque es una figura creada a partir de la Constitución del año 1992 con este nombre, ¿sí? Como Defensoría del Pueblo. El Defensor del Pueblo o el Ombudsman, anótelo, Ombudsman, ¿sí? ¿Sí? El Defensor del Pueblo o el Ombudsman. Así como suena nomás o tiene H. No, sin H. O-M-B larga, Ombudsman. ¿Qué significaba eso? Significa Defensor. hombre de todos. Hombre de todos. Significa ombudsman. Entonces, el defensor del pueblo o ombudsman es el comisionado parlamentario que tiene 3 funciones principales. La primera es la defensa de los derechos humanos. La segunda es la canalización de los reclamos populares. Artículo 276 de la Constitución Nacional, no te estreses. Ah, bueno. ¿Artículo cuánto? 276 de la Constitución Nacional. Entonces. ¿Sí tendríamos que saber de memoria para el examen? Oh. No. Ok. No, porque seguramente les voy a pedir que citen nada más. O sea, tienen que tener idea de qué hace el defensor del pueblo. Miren, ahora les comento bien el detalle. El defensor del pueblo es un comisionado parlamentario que tiene 3 funciones entonces. La primera hace referencia a la defensa de los derechos humanos. La segunda está vinculada a la canalización de los reclamos populares. Y la tercera está también vinculada a la defensa, ¿sí? El registro y la defensa de los intereses comunitarios. ¿Sí? La Constitución dice profesión de los intereses comunitarios. Pero ¿qué pasa? Que el ombudsman es un comisionado parlamentario, decíamos. Entonces, ¿cuál es su naturaleza jurídica? Si no es un parlamentario, porque en realidad él es un comisionado. Es a través del poder legislativo, ¿sí? Que se decide quién va a ser el defensor del pueblo. ¿Entienden?
una cámara lo propone, la otra va a elegir. Pero ¿quién decide quiénes van a ser los candidatos óptimos para esto? Bueno, allí interviene el Poder Judicial. Es una conjunción de los tres poderes. Y finalmente el Poder Ejecutivo va a aceptar o va a rechazar el nombramiento de este comisionado parlamentario en la función del defensor del pueblo. Tan difícil fue constituir este organismo que, si bien está presente desde el año 1992 en este artículo 276, recién en el año 2005, bueno, empezó en el año 2001 el proceso, ¿verdad? Pero en el año 2005 recién se pudo nombrar al primer defensor del pueblo. Y ahora en el año 2017 fue el nombramiento del segundo defensor del pueblo, luego de 2 periodos consecutivos, ¿sí?, de 5 años que duró el primer defensor del pueblo. O sea que hasta ahora, en la historia del Paraguay, solamente tuvimos 2 defensores del pueblo, 2 ombudsman. El primero fue Pablo Páez Monjes y el segundo se llama Miguel Godoy, que es el que está hasta ahora al frente de la Defensoría del Pueblo. Es el ombudsman. ¿Para qué, profe? ¿Sí? Solamente 2 defensores del pueblo hay. Hubo en la historia del Paraguay con esta figura. Sí, 2. 10 años estuvo en el ejercicio el primero, Páez Monjes, y el segundo, Miguel Godoy, está ahora en plena actividad todavía. El segundo defensor del pueblo, Miguel Godoy, es una persona bastante controvertida. Tiene algunas aristas muy peculiares, entonces presentan resistencia a algunos sectores de la sociedad. ¿Quién era el primero, profe? Si podrías repetir, por favor. Sí, se llama Juan Pablo Páez Monjes, que estuvo en el cargo desde el año 2005. Y luego Miguel Godoy, que es el actual defensor del pueblo. ¿Saben dónde queda la Defensoría del Pueblo? Su oficina está allí, cerquita de la universidad, en Igatimí y Oleario. O sea, la Rodríguez de Francia sería. Rodríguez de Francia y Oleario. Y la Defensoría del Pueblo no solamente se encarga de llevar a cabo estas 3 funciones específicas, sino tiene otras varias que están relacionadas a hacer un monitoreo del aseguramiento de la defensa de los derechos humanos para todos los paraguayos. Es decir, todas aquellas cuestiones que son de interés público, de interés comunitario, forman parte de su función ordinaria, ¿no? Fíjense, las tres funciones están, pero son absolutamente claras. Estas se vuelven a desglosar en otras varias, que son justamente las que van componiendo las aristas de su actividad propia. Lo importante de aquí es que en ningún caso el defensor del pueblo va a tener una función de carácter judicial, ¿sí? Ni competencia ejecutiva, dice. ¿Qué quiere decir? Que no se va a encargar de juzgar, ¿sí? Esa no es su función. Lo que va a hacer es direccionar todos los pedidos que tengamos hacia donde corresponde, hacia la cartera del Estado que va a dar solución y va a dar garantía a la ciudadanía del cumplimiento de sus derechos y del ejercicio de sus derechos. Permítanme un ratito, acá vamos a ver qué dicen los compañeros chat 2. Y cómo ellos son nombrados. Ya vi, profe. Ah, bueno, ya. Sí, no, los defensores del pueblo sí o sí son nombrados a partir de una elección que tiene ciertos estadios uno tras otro.
los propone el poder judicial, luego se refrenda por el poder legislativo y finalmente decide a partir de la Cámara Alta con la autorización final, digamos, del poder ejecutivo, es decir, del presidente de la nación. Ese es el procedimiento para la elección del ombudsman. Cualquier persona puede ser el ombudsman. O sea, cualquier persona puede ser nombrada defensor del pueblo. Se requieren algunos requisitos básicos que solamente están ligados a la idoneidad. ¿Qué tal, Así lo dice. Tiene que ser una persona idónea. Y con ello tiene la facultad para ser el defensor del pueblo. Bueno, entonces les estaba mencionando recién que el defensor del pueblo, la defensoría del pueblo, no tiene función judicial ni ejecutiva, es decir, no puede dar órdenes ni tampoco puede juzgar y resolver en función a los distintos casos que le son planteados o que llegan a su acervo. Lo que sí tiene que hacer necesariamente se tiene que hacer a través de la Defensoría del Pueblo es direccionar entonces los pedidos a las distintas carteras del Estado para que ellas le vayan a dar solución. Por ejemplo, si lo que necesitamos saber son datos o estadísticas que maneja la Policía Nacional, bueno, a través del Defensor del Pueblo, pues se pueden pedir. Y saben que luego en el articulado y en la ley 631 del año 2005, que es la ley que, si mal no recuerdo el número 631, es la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, lo que se indica es que todas y cada una de las carteras del Estado tienen que facilitar el acceso al defensor del pueblo para la obtención de la información que él requiera. ¿Qué tal, Creo, anótenla, 631. Después me fijo y si no es, rectificamos, ¿está? Bueno. Voy a bajar un chiqui esto. Acá a partir del 276 en adelante hasta el 279 tienen creo que es el 279. Tienen alguna info más sobre el procedimiento y hay que ampliar con la ley 631, que es la orgánica de la Defensoría del Pueblo. Imagínense que con todos estas potestades que tiene la Defensoría del Pueblo, no podía hacer andar el artículo 28 y garantizar el acceso a la información pública de las personas solicitantes. Porque allí, o sea, a través del Defensor del Pueblo, en el sitio de la Defensoría del Pueblo, uno tenía que presentarse personalmente y dar una suerte de declaración jurada para que se pueda investigar o se puedan proporcionar los datos que vayas a solicitar. Y aún así, con todas esas facultades, no podían obtener la información que se requería hasta que, ya les digo, se denunció a través del ámbito judicial, a través de recursos de amparo, se resolvió a favor de las personas de las personas denunciantes, y ese acuerdo y sentencia quedó como jurisprudencia útil que dio origen a la ley 5282 de acceso a la información pública del Estado. A ver qué más les iba a mencionar sobre esto. Que en la Defensoría del Estado también también se llama el certificado de objeción de conciencia. Tengo una consulta sobre eso. Vi que los chilenos, cuando cumplen la mayoría de edad, tienen que hacer sí, o sea, tienen como opción hacer el servicio militar o la objeción de conciencia. ¿Y por qué las mujeres no? Porque siempre, o sea, porque se les demanda eso a los hombres y a las mujeres no. Interesante, ¿Querrías que sea obligatorio Vaya también ese para las tema. mujeres?
A mí no me molestaría hacer eso, o tipo, no tiene que ser sí o sí algo militar, puede ser también un servicio a la comunidad, por ejemplo, que sería lo de objeción de conciencia. Pero siempre tuve esa duda. Bueno, y mira, lo que pasa, Se prepara luego. lo que pasa es que nosotros vivimos en un estado patriarcal, guste o no guste, sí, guste o no guste, las normas están preparadas para los hombres, ¿verdad? Entonces, si solamente el soldado varón podía ser el valiente defensor del suelo guaraní, las mujeres quedarse en defensa del hogar, ¿verdad? ¿Para qué vas a estructurar normas o leyes que van a garantizar el acceso de las mujeres a otros estadios? Si hoy por hoy todavía las mujeres no tienen libre acceso siquiera a la formación militar, ¿sí? Siquiera a ser parte de la fila de la milicia, sin ser juzgadas, ¿sí? Menos aún, sí, es o será factible que tengamos normativa, ¿sí?, que obligue a las mujeres, débiles mujeres, a realizar el servicio militar. Esa es la circunstancia. Por otra parte, sí, es una cuestión histórica. La obligatoriedad del servicio militar está descrito de esa manera desde el año 1979, que es la ley que está vigente hasta ahora, en donde se exige que el joven realice sí o sí el entrenamiento militar. Y lo que permite, lo que se conoce como objeción de conciencia, es un derecho de carácter constitucional, no es cualquier derecho. No es que el que no quiere hacer el servicio militar nada más no hace y es objetor de conciencia. No, es un derecho de carácter constitucional. El objetor de conciencia tiene la potestad de ser exonerado de la obligatoriedad, ¿sí?, de una carga civil, como lo es el servicio militar obligatorio. ¿Entienden? Entonces, esa exoneración está fundada en razones de moral, razones de creencia religiosa y razones Profe, de Machismo. estructura personal, mental y de pero, perspectiva. ¿Sí? profe, de hecho sí, de hecho cuando Marito, pues en el 2018, cuando se hacía luego, me acuerdo cuando todos estaban yendo o sea, para solicitar la objeción de conciencia, me acuerdo que, o sea, si es que para los que, o sea, por ejemplo, no podés hacer porque estudias o porque trabajas, pues, en el acción voluntariado y te reduce el tiempo si es que haces los dos. Pero si, por ejemplo, no podés hacer, pero, o sea, no vas a hacer, entonces tienes que pagar una multa. Y Se es paga una una ley, multa. la ley. Y Sí. como cualquier otra ley, te exige cumplir el servicio militar porque es obligatorio. No es voluntario, no es que vos elegís si querés hacer o no querés hacer. No. Mirá la estructura que te da el Estado. El Estado te permite, Em, te obliga a cumplir el servicio militar, por un lado, y también te da la posibilidad, o sea, te reconoce el derecho a que vos podés pensar libremente, podés tener una moral, podés ser pacifista y no querer hacer el servicio militar obligatorio. Entonces, te otorga el beneficio de la objeción de conciencia. ¿Entienden? Entonces, sí. la objeción de conciencia, Profe, fijada en letra, eso no es para... ustedes, Y para los que trabajan ya se dijo que no hacía falta que hagan o no. Pero es lo obligatorio, o sea, hay que si, presentar. o sea, no importa si,
trabajás y no trabajás y se hace. Antes, por ejemplo, era si sos hijo único, cosas así, o si tenías problemas de salud, pie plano, no sé qué, problemas cardíacos, o por ideologías o religión, no hacía falta que hagas el servicio militar obligatorio. Claro. Y esas son todas Creo las que ahora sí exoneraciones. eso. Son exoneraciones legales, no es que porque sos diferente no vas o sea, no te corresponde. Establece lo que se conoce como una desigualdad para lograr el respeto por los derechos de todas las personas. ¿Entienden? Es decir, vos sos Y pacifista, podés gozar de ese beneficio y no realizar el servicio militar obligatorio. Mercedes, te cuento nomás, no es solo aquí, o sea, hay varios países así de comparación, por ejemplo, en Israel sí o sí es obligatorio que hombres y mujeres hagan. ¿Está bien? Está muy Y, bien. por ejemplo, Finlandia, Grecia, Suiza, sí o sí hay que hacer también. En un país africano, una isla, Santo Tomé y Príncipe, ahí obligatorio. Y las dos Coreas obligatorio. O sea, No, o sea, hay ot- países, ¿Sí, Leli? hay países que tienen, o sea, que tienen también lo que sería el servicio militar obligatorio, pero no es que es. En Argentina, por ejemplo, antes, no es como acá, entre comillas, que todos tienen que hacer. En Argentina hubo un tiempo, en Tailandia creo que es hasta ahora es por sorteo. Por sorteo también es Tipo, algo. sí, en Argentina antes era por el número de documento, tipo Sí. eran una urna, le Sí. juntaban a todos los que tenían la edad y iban sacando. Y era en Tailandia creo que es por provincia o ciudad, no sé cómo es la división geográfica ahí, pero es tipo por zona, digámosle, y cada zona necesita un mínimo de 90 y algo a 100 y algo de voluntarios. Y tipo, en Argentina, o sea, tenías la opción de ser voluntario o hacer por bolillero, como se le decía. Entonces, tipo, ya depende del manejo de cada país o cada zona. Porque en Corea, por ejemplo, es obligatorio, o sea, yo hablo por Corea del Sur, porque K-Popper, en Corea del Sur es obligatorio hasta los 30, 31 tenés tiempo de participar y solo podés evitar eso si tenés alguna lesión muy grande o si sos... no, si tenés alguna lesión, porque justamente el año y pasado hubo una pelea porque le querían, ¿cómo se dice? Quitar la obligación de hacer el servicio militar a BTS, la banda, y al jugador de la selección, o a los jugadores de la selección, porque son los que ya, tipo, ya hicieron su parte por el país. Entonces eso fue y una controversia muy grande también en su momento. sí, y me acuerdo un jugador de fútbol así, los Juegos Asiáticos. O sea, sí, Corea justo ganó la medalla de oro. O sea, ahí sí ganás oro en los Juegos Olímpicos o en los Juegos de Asia, ahí no tenés que hacer. Sí, creo que también a los jugadores, a los representantes olímpicos le quitan la obligación. Sí, es Pero que ganan oro. Sí ganan el- oro. para el tema de los idols, a menos no se aceptó. Tipo que por más que seas la banda más grande del mundo, igual tienen que hacer el servicio militar. Y así también, un Ay, juego justo Son Heung-min que juega en el Tottenham, él, o sea, durante la pandemia se fue otra vez y ahí completó y ahí terminó. qué frío. Uy, Y mira, o sea, Gente, en tengo que seguir Chile, con la clase, les aviso. sí, otro perdón, ejemplo, ya me apareció el cartelito que se está quedando sin tiempo. Ay, Dios mío. otro Ya te ejemplo, para, profe. Sí. No, otro ejemplo así, en China no es obligatorio, estamos pero hablando del servicio creo que militar. hombres sí o sí tienen que hacer un entrenamiento militar. Otro ejemplo. Cuando Pero a cambiando de ustedes les tema. toque hablar sobre qué hace el ombudsman también y cuando les toque decir que era la objeción de conciencia, ahí van a acordarse de los ejemplos que estuvimos hablando ahora. Miren, Profe, yo por experiencia ya sé los ejemplos de hace más rato. ¿y por qué? No, porque yo también hago investigaciones propias y ya sabía, o sea, en,
y ya sabía. Por ejemplo, yo, hablando de esto, o sea, hay un ejemplo interesante, que un país que por más que así conflictos tuvo, así, por más conflictos que tuvo, ni tras ser independiente, ni por estar colonizado, tuvo servicio militar obligatorio. ¿Cuál? India. ¿Cuál? India. Y eso que tuvieron guerra con China, y hay muchísima pobreza allá. 1 millón de personas son allá. Nunca Ay, fue obligatorio. Y hay problemas peores, o sea, muy graves, más gravísimos de lo que hay acá. pueden estar o no a favor o en contra a favor o en contra del servicio militar obligatorio. Eso es un tema que podemos En debatir contra. en alguna oportunidad, que nos juntemos todos otra vez y con ganas de... Yo estoy a favor. ¿Quién? Cierto, profe. Yo estoy a Maga. favor. Sí, ya me di cuenta. Y Ahora Monse, lo más, te los veo nenes cortita, son te veo la muy, carita, Monse. muy nomás son ahora la generación de ahora que no quiere hacer profe, porque mi mamá me contó que cuando ella era jovencita, sus compañeros y eso hacían, y ellas así con sus compañeras iban a visitarle y eso. Ah, la pucha. O sea que Es a que full demasiado ahí lindo que tenían dan con su sus... uniforme. Está bien. Miren, a lo mejor no salían mejores y no como nuestros militares ahora que se contagian de coronavirus. Ay, perdón, lo tenía Por que decir. Takushiro le pasó. ¿Por qué se mete con una tipa de ahí? Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no... El tipo se contagió por Takushilo, ¿entendés? O sea, él se fue a cubrir un albergue y se metió con una de las que estaba ahí. Y así se contagió. Después sí que se fue a un velorio, a un cumpleaños, a jugar piki. Nunca Desastre. más me quejo de mi suerte, gente. Nunca más. O sea, es que ahora Ay, para Bori hay como 200 sospechosos Mauricio. de coronavirus por su culpa. Imagínate, ¿no? Sí, no, hay que Desastre. tener conciencia. Probablemente le faltó más rigidez en su formación militar. Bueno, en fin. Profe, vos sabés que acá cerca hay una lomitería donde yo siempre me voy a comprar y salió positivo el que hace el lomito. ¿Quién gimnaste? Bueno, quédate nomás ya aisladita por las dudas. Sé responsable, Maga. No, pero yo hace mucho no compro, profe, desde abril. Y ya va a terminar mayo. Ya terminó, así que ya. Ah, o sea que ya pasaste tus 14 días. Está bien entonces. Igual nomás hay que cuidarse. Miren, solamente para redondear un poquito el tema del servicio militar y demás, lo que les quería mencionar y quería que les quede bien, que tengan presente, es que la Defensoría del Pueblo tiene la potestad de otorgar el certificado de objetor de conciencia. Y la objeción de conciencia entonces es la exoneración que le otorga el Estado a través de la Defensoría del Pueblo al ciudadano que tiene una determinada carga pública. La carga pública que tiene, en este caso particular, es el de la obligatoriedad de realizar el servicio militar obligatorio. ¿Verdad? Bueno, entonces esa exoneración la da la objeción de conciencia, ¿sí? La objeción de conciencia es un derecho que tenemos todas las personas, es de carácter constitucional y nos garantiza que podemos interponer nuestras creencias, nuestra moral, nuestra ideología, ¿sí? Nuestro pacifismo ante cualquier circunstancia que nos obligue el Estado. Miren, el ejemplo más clásico de todo de la objeción de conciencia es el servicio militar obligatorio, pero no es el único caso donde se aplica la objeción de conciencia. Por ejemplo, les pongo un ejemplo más. El caso de, por ejemplo, los testigos de Jehová, hacer un puntual, en el caso de la religión, los testigos de Jehová, no sé si por aquí tendremos algún compañero que practique esa religión, pero los voy a tomar como ejemplo. Los testigos de Jehová no permiten o no admiten las transfusiones de sangre. Entonces, cuando el médico se encuentra en la obligación por su juramento hipocrático de realizar la transfusión de sangre a un ciudadano que está desangrándose en sus manos, ¿verdad?
y es testigo de Jehová, ¿qué hace? ¿Prioriza la creencia o no? Bueno, hubieron muchísimos casos en donde ya de personas que estaban internadas, por ejemplo, en los entes públicos, como hospitales o el mismo IPS, interponían recursos, habeas corpus o recursos de amparo, que son medidas constitucionales que permiten el ejercicio urgente o la detención urgente de la ejecución de derechos. En el caso puntual de ellos, por ejemplo, interponen recursos para que no se le realicen transfusiones de sangre, por ejemplo. ¿Entienden? Entonces, tenemos distintos tipos de circunstancias. También es una manera de ser objetores de conciencia. ¿Estamos? ¿Quedó bien claro? ¿Quién tiene la potestad de otorgar el certificado de objeción de conciencia? La Defensoría del Pueblo. ¿Quién era el defensor del pueblo? El ombudsman. El ombudsman es el comisionado parlamentario que tiene como función, a ver, las tres, ¿cuál era? Defensa de los derechos humanos, canalización de los reclamos populares y profesión o defensa de los intereses comunitarios. Esas son sus tres funciones. ¿Ok? ¿Quedó bien claro? Revisar entonces artículo 276 y siguientes de la Constitución Nacional y la ley 631 del año, no me acuerdo de qué año. Después les ¿Qué paso. ley, profe? 631 orgánica de la Defensoría del Pueblo. ¿Alguna duda? Eso tenemos que estudiar ahora. O sea, Lo revisar. estoy mencionando para que ustedes tomen los datos también de allí en lo referente a la Defensoría del Pueblo. Es una ley larga. Vas a estudiar seguramente el artículo 6, 1, 2, 6 y 7. Para ser más puntuales. De la ley 631. Artículo 1, 2, 6 y 7. De la ley 631. Ay, no me acuerdo el año. Creo que era 2001. Artículo 1, 2, 6 y 7. 1, 2, 6 y 7. Bueno, ¿alguna duda, chicos? ¿Todo tranquilo? Bueno, entonces los voy dejando y ha sido un gusto compartir con ustedes. Nos vemos el próximo martes. Les levanto enseguida el material. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿El tercer examen parcial va a ser oral? La recomendación que recibimos es que sí, que sea oral para que empiecen a practicar. Para que empiecen a practicar. ¿Cómo dijiste que iba a ser mitad, mitad?